Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a la insólita experiencia. Hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos un programa cargado de mucha información sobre un incidente. Lourdes Gómez, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Johanan. Encantada, feliz, nerviosa. Bueno, y bueno, pues con un caso alucinante que es Trinity. Mire usted, aquí está. Este es el libro de Paola Harris y Jacques Vallée. Ahí lo está viendo. Trinity, el secreto mejor guardado. Un caso alucinante, Lourdes. Un caso que hoy vamos a platicar con sus autores y que yo los invito para que ustedes se queden aquí en la casa de todos los johaneros, porque Lourdes seguramente va a ser un caso alucinante que nos va a ayudar a seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas. Sobre todo a cómo inicia la historia moderna de los ovnis, porque lo que han hecho Jacques y Paola en este libro es sacar a la luz el primer estrellamiento ovni de la historia moderna, antes que Roswell, antes que el caso de Kenneth Arnold. Entonces no se lo pueden perder. Y bueno, para esta transmisión nos acompaña nuestro querido amigo Alejandro Sánchez Vera, que es moderador de la insólita experiencia, y él nos va a ayudar para la traducción. Así que, Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto estar aquí presente en la entrevista. Pues muchas gracias, Ale, por ayudarnos para esta traducción y que siempre, bueno, pues que la gente entienda también. Los que hablan inglés, bueno, no van a tener ningún mayor problema, pero los que no, ya pueden estar ahí. Así que, Alejandro, muchas gracias. Pues vamos, si te parece, Lourdes. Paola, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y te saludamos desde la Ciudad de México. Gracias a ti. Thank you. This is a great opportunity for us to do this together and to talk to the people of Latin America because es una gran oportunidad de estar aquí y poder hablar con las personas de Latinoamérica. And it's very important that we do this together because I think the collaboration of my work and Jacques Vallée's is an example for people to collaborate. Es muy importante que esté aquí porque nuestra colaboración, tanto de la de Jack y de ella, es muy importante para el fenómeno, la investigación. Perfecto, muy bien. Y también agradecemos la presencia de un investigador que ha tenido mucho que ver dentro de la casuística ovni mexicana y en general de Latinoamérica, que es Jacques Vallée. Jacques Vallée, un gusto saludarlo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión de la insólita experiencia. Muchas gracias, pero tenemos que hablar en inglés. Ok, claro que sí. Muy bien, pues ahí está, Paola, pues entremos en materia con este tema, con este libro que desde que nosotros lo vimos aquí anunciado a través de sus redes sociales, lo buscamos y de repente vimos que estaba en español. Trinity, el secreto mejor guardado, una investigación que un caso que cómo te enteras, cómo llega a tus oídos todo lo que implica este libro. Paola, how do you know about this incident that what happened on the book? When I was living in Italy, and I lived in Italy from 1992 to 2007, I read about this case in a journal, and I wondered why my colleagues had not investigated it because the people were still alive. Se dio cuenta cuando vivía en Italia, desde el 1991 hasta 1994. Pues se dio cuenta de lo que sucedió acerca del incidente. And I wondered why my colleagues did not investigate it. Se dio cuenta, se preguntó por qué sus colegas no lo habían investigado. Because the children the two children who were the witnesses were still alive. Porque los testigos, los niños que fueron testigos aún siguen vivos. And so when I returned to the United States, I reached out to the 6-year-old Remy Baca, and I began a relationship with him by interviewing him. Cuando fue a Estados Unidos, contactó a Remy Baca, que en aquel entonces tenía 6 años, y se puso en contacto. And later, Remy Baca died, so I started to talk to the 9-year-old
Jose Padilla, who lives in New Mexico, and I went there. Posteriormente, René Vaca murió y se contactó con el niño que en aquel entonces tenía 9 años, que se llama José, y se puso en comunicación. And then I went to New Mexico and I met him. Ella fue a Nuevo México y lo conoció. And then I went to the crash site. Y fue a visitar el área de donde se estrelló. So I was working on it 5 years, and then Jacques Vallée contacted me about the medal, the piece that the young boy had taken from the craft. Paola estuvo investigando el caso por 5 años y Jack la contactó acerca del metal que se encontró en el área del estrellamiento. And then Jacques and I worked for another 4 years on this case in New Mexico. Y posteriormente Jack y ella trabajaron aproximadamente 6 años en el área del estrellamiento. 4 years. O 4 años. And so the case is almost 9 years old. Porque el caso es aproximadamente 9 años de antigüedad. And so Jacques used my interviews to write the book, but he did the scientific part. Jack usó la parte de las entrevistas, pero hizo la parte científica. So together we were able to tell a story that is very important because it happened after the explosion of the atomic bomb. Juntos fueron capaces de explicar lo que sucedió, que fue justo después de las explosiones atómicas. And this story is very important because of when it happened. Y esta historia es muy importante por lo que pasó, después de lo que pasó. Claro. Which is 1 month after the atomic bomb blast. Que fue exactamente un mes después de las explosiones atómicas. So I will let Jacques explain how this came about because I just did the interviews and met the people. Voy a dejar que Jack explique cómo sucedió y cómo conocimos a las personas. Okay, adelante. I Jack. just did the interviews. Y acaba de hacer las entrevistas a las personas. Okay. But Paola did much more than the interviews. She had developed a relationship with the local people, and she knew the site very, very well, and she had recorded the investigation, the interviews with the 2 main witnesses. Paola desarrolló una relación muy cercana con las personas del lugar could you repeat the last part, Jack? But she had recorded interviews with the 2 main witnesses in the case. Sí, ella tuvo la oportunidad de hacer entrevistas con los testigos principales del caso. Recorded in tape recorder. Grabó y también lo grabó en cinta. I had been interested in other cases in New Mexico that I was where we thought that we could retrieve materials that we could test in the lab. He estado interesado en otros casos de Nuevo México en los que se pudieron recuperar materiales y para estudiarlos en el laboratorio. So we had special equipment and we had a team that had started to investigate the cases where there was material that was recovered. But at that time, I did not know about this particular case. Ellos tienen equipos especiales para poder investigar este tipo de materiales, pero que en aquel entonces Jack no sabía de este tipo de casos. When I heard about the case in 1945 from a friend of mine whose family was from New Mexico and he knew the area very well. Cuando escuchó el caso de 1945, un amigo de él
que conoce del caso muy bien, el lugar. Unfortunately, he died when, at the beginning of that investigation, and at that point, I was already studying the case, and I realized that Paola had done a lot of work and a lot of transcription of interviews. So I contacted Paola. Desafortunadamente, esta persona murió al principio de la investigación, lo cual se dio cuenta de que Paola ya había empezado la investigación, así que él se puso en contacto con ella. So at that point, one of the witnesses, Remy Baca, had died by the time I became involved, but we had the transcripts that Paola had done, and then she introduced me. We went to the site together, and she introduced me to Jose Padilla, who was the older witness, and I was able to interview him with Paola. Si a ese punto de los testigos uno de ellos falleció y Paola ya tenía los escritos donde empezó a realizar, y en ese momento ella le presentó al segundo testigo donde empezaron a continuar la investigación. So I should explain why the case is so important, because this case redefines the history of the whole phenomenon in the United States. Él quiere hacer énfasis en lo importante que es este caso, porque esto redefine la historia de lo que es este caso en los Estados Unidos. This was the end of World War II. The Emperor of Japan had capitulated 2 days before. Esto era el final de la guerra en Estados Unidos y el general japonés había terminado la guerra. And so it was a very special time. Most of the men in the United States who could be at war were still in uniform. So the kids had the responsibility for the property, for the ranch, for the cattle. Era una era muy especial porque muchas de las personas aún llevaban el uniforme de la guerra y muchos de ellos se tenían que estar a cargo del ganado. The ranch, the territory where they were working, is only about less than 30 kilometers from the place where the first atom bomb was exploded. El rancho donde ellos trabajaban estaba realmente cerca, a unos cuantos kilómetros de donde donde la bomba fue explotada. So it's an event which is historical, both because of the time and because of the place. It's at the time of the end of the war and at the place where the first bomb was exploded. Es un evento que fue histórico por el tiempo, por el lugar, porque fue al final de la guerra y por donde explotó esta bomba. So, the question that everybody asks is, how come nobody knows about this except Paola? La pregunta que todos tienen es ¿por qué nadie sabe de esto excepto Paola? Well, Paola knows about it because she heard about one witness, and then she got the story. She did the investigative work. She came to the United States. She went to see him. She met his family, and she recorded his testimony. Nobody else did that. Paola sabe de eso porque tuvo el contacto con los testigos y porque hizo la tarea de investigación y fue a Estados Unidos a continuar esta investigación. As the investigation developed and as I became involved, I realized that the case was completely unique in terms of UFO cases. And as you know, I've looked at thousands and thousands of cases all over the world. This case is unique.
Cuando él se continuó con la investigación, se dio cuenta que esta era una investigación única, ya que ha tenido la oportunidad de investigar miles de casos. It is unique because the two witnesses were there as the object fell. Era una investigación única, un caso único, porque los testigos aún seguían ahí y estaban bien. As the object fell, as the object crashed. Oh, They were there when it crashed. There's no other case where they were watching it crash. sí, es única porque los testigos estuvieron ahí y pudieron presenciarlo y ser testigos de cuando el objeto cayó, estuvieron presentes. They were very familiar with the territory. They were very familiar with the ranch because they were responsible for the cattle. They were responsible for the fences around the ranch, and they were responsible when a baby veal was born, and this is a baby calf, and this is exactly what was happening that day. And they saw the cow, and they reported it later to their father. Ellos estaban muy familiarizados con el rancho porque ellos tenían que cuidar el ganado y estaban muy familiarizados con la zona. E inclusive cuando nació la vaca, tuvieron que responder acerca de eso. And then suddenly they heard a boom, they heard like a shock. There was an object that had hit a big communication tower that was controlling communication for the north end of White Sands, the atomic center. De pronto escucharon un boom muy fuerte y que fue el sonido causado cuando pegó en una torre de comunicación cuando se estrelló. And they saw the object falling or crashing, but it was a controlled crash. Vieron el objeto caer, pero fue una caída controlada. It was not like an airplane that would have lost the wings, so on. The object was round, and it fell, and it flew down the hill, and then it stopped. Esta caída no fue como un avión que haya perdido la ala. Ellos pudieron ver que era un objeto redondo y que cuando se estrelló, vieron cómo se estrelló. So it's very important to realize that the object was not a flying saucer. No estaba un platillo volante. They called it an avocado. It was oval with one end sharper than the other end, and it was the size of 2 trucks. Es muy importante decir que no era algo oval, sino que era redondo y tenía una parte puntiaguda en un lado. Con forma de aguacate. Como de aguacate, exacto. Sí, exacto, es como un aguacate. So they knew this was a time of war. They knew that when you saw an accident, you had to help the people who were hurt. So they rushed to the place. There was fire and smoke, but they rushed to the place to try to help the pilots. Ellos sabían que era tiempo de guerra y por eso sabían que tenían que ayudar en caso de que hubiese algún estrellamiento. Entonces se acercaron a ayudar a donde cayó el objeto. So this is unique because the witnesses saw the object fall. They knew the territory. They were able to approach it immediately. They were within 20 or 25 meters from it. And then they realized that the pilots were not human. Este es único porque los testigos vieron el objeto y conocían el territorio y se pusieron en contacto. De hecho, pasó como a 20 metros de donde ocurrió.
and they realized that the pilots were not human. Y se dieron cuenta de que los pilotos no eran humanos. The pilots were about the same size as they were, about 1 meter 20 centimeters, about 120, 130. Se dieron cuenta que los pilotos eran del tamaño de ellos, que aproximadamente medían 1.20 metros. They had narrow shoulders and a large head, and they had 2 eyes. Tenían hombros angostos y tenían ojos alargados They had a large head. y una cabeza muy grande. And they had almost no mouth and no nose. No tenían casi boca o no tenían nariz. Well, maybe they had some, but it was very, very small compared to a human being. O tal vez tendrían boca o nariz, pero era muy pequeña en comparación a los de los seres humanos. They seemed to be in distress, but they were not hurt. There was nobody was bleeding or dying. Se veía que estaban estresados, pero ninguno de ellos estaba sangrando o estaba dañado. They were moving inside the object as if they were gliding, not walking, but gliding from one place to another, and they were crying. Se veía que estaban moviendo dentro del objeto como si estuvieran deslizando, como flotando. The 2 children were very good observers. They knew animals, they knew the farm, they understood country life. So they gave us very good descriptions of the behavior of the beings. Los niños eran muy buenos observadores y conocían de los animales del área, así que les dieron una muy buena descripción de estos seres. They, after watching this, they went home, reported it to their father. They could not come back the next day because the next day they had to do some work in town, in the town. But then they came back on the 3rd day with their father. Después de ver esto, se regresaron a su casa, se lo reportaron a sus padres. No pudieron regresar al siguiente día porque tuvieron que hacer algunas labores, pero regresaron al 3er día. The father came with a policeman of the state of New Mexico. The father and the policeman went inside the object. The object was damaged because there was an opening. There was one panel that had been expelled. The rest of the object was intact, was not hurt. El padre vino con la policía del estado de Nuevo México y tanto la policía como él entraron en el objeto porque había un hueco en uno de los lados del objeto. So at this point, we know that there were 4 witnesses, not just the kids. The father was there, Faustino Padilla, and the officer from the state, and the 2 children saw the adults, the father and the policeman, go inside the object. A este punto supieron que había 4 testigos del estrellamiento. Uno era Faustino Padilla, que era el padre, y también el oficial del estado. Y ambos fueron dentro del objeto. Estuvieron dentro del objeto. And at that point, the 3 beings, 3 creatures, were no longer there. A ese punto los 3 seres que estaban adentro ya no lo estaban. When the father came out, he told the children, you should never talk about this. This is very important. This is something for the military. This is not for you. You should not talk about it.
to your friends in class, you should just keep silent about the whole case. It's too important. Cuando los padres, el padre les dijo a los niños que no dijeran absolutamente nada de eso, que esto era más bien relacionado con algo militar y que lo tuvieran en silencio. Remember that just 4 weeks before, they had seen the atom bomb 25 miles away, about 30 kilometers away, actually. Ellos hace poco se acaban de recordar que hubo una explosión, la explosión atómica, más o menos muy cerca de donde ellos se encontraban, como a 20 So kilómetros. they knew that you should not talk. If you saw something, you should let the authorities handle the case. Ellos sabían que no deberían de hablar de eso y que las autoridades deberían de manejar el caso. In spite of that, children are children, and they are curious, and this was something extraordinary. It was not an airplane, and they wanted to know what it was. En el lugar, los niños, siendo niños y muy curiosos, se dieron cuenta de que no era un avión y que era otra cosa. When you know them, I know Jose, I didn't have the privilege of meeting Rene, but they were both very, very bright, and they grew up very quickly in the atmosphere of the war and all the work they had to do. They were very responsible. Aunque José no tiene la oportunidad de conocer al otro niño, ellos crecieron en este ambiente de guerra y tenían que ser muy responsables al respecto. So they are going to watch what the army is going to do for an entire week, and they will be there watching the soldiers as they recover the object and as they prepare to take it out of the... Fueron a observar lo que el ejército fue a hacer durante la recuperación, y eso pasó por varias semanas. So No, this, one this week, is the one only week. case. No, una It semana. took 1 week. It took 8 days for them to watch day by day, and they knew some of the soldiers. They would meet at one place there in New Mexico, the Owl Bar and Cafe. Dice que tomó una semana y que los niños observaron diariamente lo que sucedió con la recuperación. Inclusive conocían a la gente del ejército que a veces iba al café de ahí. The army had to bring a truck to retrieve the object, a large truck. And they had to cut the fence to make an opening, and they had to create a road to get the truck close to the object to take it out of the ranch. El ejército tuvo que tener un camino grande y tuvieron que cortar la reja y crear un camino para que pudiese llegar al lugar del estrellamiento. And the two kids were watching all that. They were watching day by day as the soldiers also were recovering debris, metal samples that had fallen on us and on the ground. Los dos niños estuvieron viendo día a día cómo los soldados empezaron a recuperar los objetos que estaban regados en el terreno del estrellamiento. But the army had told them they were taking out a weather balloon. Y el ejército les informó que lo que estaban recogiendo eran partes de un globo meteorológico. So from the detail Jose Padilla was able to give us, my estimate is that the object weighed about between 4.5 tons and 5 tons from the size of the truck and the way
they had to build a crane to lift the object and put it on the trailer. De los detalles que José Padilla le dieron a Jack, él cree que es aproximadamente de 4 a 5 toneladas y que se necesitó una grúa para poder levantarlo y ponerlo en el camión. So this is one of very, very few cases where we know something about the physics, we know the dimensions. The children actually measured the object. It was between 3 and 4 meters high. It was about 15 meters long. And as I said, it was like an oval, like an avocado. Este es uno de los pocos casos donde se saben las dimensiones del objeto, donde los niños pudieron medir las dimensiones de que tenía forma de aguacate. Jack, could you repeat the dimensions? I didn't get the dimensions. On the last day, No, he didn't repeat the dimensions. He didn't get the dimensions. How many meters high? How many? It's about 4 or 5 meters high. Oh, So okay. and about 15 meters long. So it's the size of 2 trucks. Okay. So, el objeto tenía aproximadamente de altura y 50 metros de ancho. Es aproximadamente el tamaño de 2 camiones. Thank you, Jack. On the last day, there was a period when the object was on the trailer, ready to go, and the soldiers went to get some food because they had finished their work. And Jose decided to go inside to look at the inside of the object. En el último día, cuando estuvo el objeto ya listo para llevárselo, los soldados fueron a comer y dejaron el objeto desatendido. Entonces fue cuando el niño tuvo la oportunidad de entrar al objeto. Jose saw the inside was empty. The floor was horizontal. There was a small dome in the back of the object, on the back of it, but not very large, about 2 feet, about 60 centimeters or 70 centimeters, dome that was transparent. And then on the wall, there was an apparatus that was very strong. José vio el interior del objeto y estaba vacío. Había un domo al final del objeto de aproximadamente 2 pies o 70 centímetros que era transparente y él vio algo en la pared. And he saw a piece on the wall, a piece. Vio una pieza en la pared del objeto. That he was a going to device. take. Yeah, a device. Okay. But Era un dispositivo, una pieza que estaba en la pared del objeto que tuvo la oportunidad de remover. There was this device on the wall. There was a frame with a round circle that seemed to be made of copper, but we cannot be sure. And then there was a bracket that could turn in front of this frame. Él lo que vio fue angular y adentro había una especie de semicírculo y él tuvo la oportunidad, había como una especie de manija que fue la que alcanzó a remover de ahí. And Jose wanted to get something by which he could remember what they had seen. So he took a crowbar and he took the bracket out and with the bracket. José quería obtener algo para recordar lo que vieron, entonces con una palanca pudo remover esta pieza de la pared del objeto. The bracket is very interesting because we don't really understand. It is made with it has been analyzed, and it's made of ordinary components.
but there are some aspects of it that we just don't understand. So the next research is going to be about the composition and the structure of this device. El bracket o la pieza que obtuvo está hecha con materiales conocidos, pero la siguiente parte de la investigación será ver de qué se trata o los componentes de estos materiales. And I want to add that the bracket was given to me by Jose, and I gave it to Jacques. And it's in Silicon Valley, it's in California, and they are studying it. Paula comenta que el bracket o esta pieza se le fue dada a ella y se encuentra ahorita en Silicon Valley. I gave it to Jacques to examine in California. Y se la dio a Jacques para que la examinara en California. Eventually, the bracket will go to a museum to be kept permanently, but we have the bracket studying it in the laboratory. Eventualmente el bracket o esta pieza irá a un museo, pero actualmente está siendo investigada. There have been some pieces from the bracket that have been cut in other places, and there was a very extensive analysis in Mexico by a team that got the sample from Jaime Maussan. Okay. Ha habido algunas piezas del mismo bracket que han sido investigadas por el equipo de Jaime Maussan. So we have teams that have analyses from that bracket, and this is research that is going to continue for probably a few years. Tenemos varios equipos que han hecho el análisis del bracket y que es un estudio que continuará por más años. And I want to add that is not the only material that was there. Crash happened. There was something that looked like angel hair or spider web that lit up, that was lighting up. It was all over. It was all over on the bushes and the trees. Nos comenta Paola que este no fue el único material que se recuperó, que se encontraron una especie de cabellos de ángel o una especie como de telaraña que emitía luz, que estaba todo alrededor de donde pasó esto. And the amazing thing about it is that they collected so much of it in a bag that they trimmed the Christmas trees with this material in 1945. Lo más increíble de esto es que ellos pudieron colectar todo este tipo de material y lo pusieron en un árbol de Navidad para poder iluminarlo. Because they didn't know what they were looking at. Porque no sabían de lo que se trataba, no sabían lo que estaban viendo. This is before Kenneth Arnold, before the UFO started. The word UFO. That happened in 1947. This is 2 years before, so they had no idea about UFOs. Ellos no tenían absolutamente nada de la palabra ovni en ese entonces, porque fue muchos años antes de sacar la definición, porque la definición fue en 1947 y esto se dio 2 años antes de esto. Entonces ellos no tenían ningún conocimiento previo de esa definición de ovni o UFO. And they also found long strips of what looked like aluminum foil that they would bunch together and then it would go back to the same shape. Ellos encontraron tiras de lo que parecía ser aluminio que cuando las doblaban regresaban a su forma original. And this is before Roswell. Y esto es mucho antes de Roswell. So scientists with Jacques are becoming very interested in these materials because Jacques is working on the scientific part.
los científicos, junto con Jack, están interesados en todo este tipo de objetos, porque Jack se hace cargo de la parte científica de estos objetos. Híjole. Very interesting to me is that this case is in many ways very similar to two other cases that have been studied extensively by scientists, by the military, and by countries. By the case of Socorro, which is just about 10 kilometers north of this case, Socorro, New Mexico, and the case in Valençol in France, which was in July 1965. A Jack le parece muy interesante este caso porque es muy parecido a dos casos que han sido investigados. Uno es el caso de Socorro en Nuevo México, que está a 10 kilómetros de ese lugar, y el otro en Francia, me parece que dijo en Valence, eso fue en 1965. Do you have any questions for us? Because I think Johan wanted to ask a question. Paola está preguntando si tienes algunas preguntas para ellos. Sí, desde luego que al momento que los escuchamos, Lourdes, amigos del auditorio, tenemos muchas preguntas, pero adelante, Lourdes. Bueno, pues, por ejemplo, de las muchas preguntas que tenemos después de leer el libro, una de las que más, digamos, nos gustaría que nos respondieran sería el hecho de contestar un fragmento del libro que dice: ¿y si su nave fue diseñada para accidentarse? ¿Y si era un regalo, o una señal, o una advertencia, o el comienzo esperanzador de una conversación estratégica? De alguna manera lo que se plantea en el libro es que esa hipótesis extraterrestre tan en boga, el fenómeno ovni, sea un disfraz. ¿Qué habría tras el disfraz? ¿Qué piensan ellos que hay tras ese disfraz? I understood what she said, but go ahead and translate. Most of it, yeah. Yeah. Yes, one second here, one second. Es en la parte que dice, en el libro comentas que, no, es, leo un fragmento del libro. Esa es la parte, esa es la pregunta. In other words, was it a gift? Was it a donation? And what is the significance of this crash as a gift and donation? Jacques, would you want to answer that? Oh, I have the question. I apologize. I was looking for it. I got it. But I understood what she was saying. Okay. There's a part in the book where he talks about it being a donation and a gift, and the coincidence in time and in place is extraordinary. It's extraordinary. Now, the scientists have exploded the atom bomb. The atom bomb has been used in Japan, in Hiroshima and Nagasaki. There is a lot of interrogation now and among American scientists and the military and the American people on, should we use the atom bomb? I mean, it's such a terrible weapon. And the war is ended, and this object arrives. It arrives as to me, it seems like an obvious statement that there is something else. There is something else. There is another technology that is even beyond the technology of the atom bomb, and that we should be careful with what we do with the planet, what we do with the earth. Jack menciona que todo eso acababa de pasar después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y también que la guerra acababa de terminar. Entonces, posteriormente este objeto sucede. Entonces, para Jack, cree que existe una tecnología que tiene y también él dice que hay que tener cuidado con la Tierra. So, in your question, I think it was a signal
And the kids, when on the last day, the object was on the side because it was too big to go under the road, under the bridge. So the soldiers had to put it on the side to be able to go under the bridge. So the underside was exposed. So think now that maybe they can see the propulsion system. They can see if there is a propeller, if there is a jet, and they look for it, and there is nothing under the object. It's completely smooth and closed. Respecto a esta señal, los niños piensan porque el objeto era muy grande para poderlo pasar debajo de un puente, entonces lo tuvieron que dividir para que pudiese pasar a través de él. Entonces los niños pensaron que una vez que lo dividieran podían ver el sistema de propulsión, pero que no pudieron ver absolutamente nada. So we know the truck took the object first to White Sands and probably from there to Los Alamos, where the scientists were the team that developed the bomb. And they would have asked the same question that the chief asked, how does it work? And the same question that Paola and I were asking. Because there is only a space about this big under the floor. We have the description of the inside. The floor is flat. Is. So we know if there is an engine, the engine is in a space about this long and this high. What kind of engine is that? Por lo que ellos saben que el objeto fue llevado a White Sands y por lo que describen los niños que el piso era plano, Jack piensa que el sistema de propulsión no era muy grande. We don't know what the system of propulsion is. We don't know. He's saying that it's a mystery. Ellos no saben qué tan grande es el sistema de propulsión, que es un misterio. However, to answer the signal part, because it is not long, it is shaped very much like the casing of the atomic bomb. Para contestar esa parte de la señal, se dieron cuenta de que no tenía la forma de un disco, sino más que nada tenía la forma como si fuese una bomba atómica. The casing of where the bomb was in, it almost looked like that. Sí, lo que la bomba atómica parecía muy, muy cercano al objeto, como parecía el objeto. So, it was not on vacation. No estaba de vacaciones. So, it was. It's a very powerful signal, and the atomic bomb has never been used since that time. Poderosa y la bomba atómica nunca había sido usada antes de esa ocasión. Claro. Es muy interesante todo esto que nos están comentando, Lourdes, amigos del auditorio. Ahora, no sé si pudieran abordar un poco sobre los resultados de los análisis que le hicieron. ¿Cuáles fueron los resultados? Si nos ayudas ahí a traducirlo, Alex. Jack and Paola, could you share what are the results of the analysis of this case? We're still working on it. That's the next part of the disclosure. They're still working on it. It is very expensive. It takes certain kind of equipment. We're also looking for things we can compare it to. I mean, it was a unique case, but we can compare it to Socorro. In Socorro, it was also another case. I know that case very well because I worked with Dr. Hynek, who was the Air Force investigator who studied the case at Socorro, and I have all the records. In Socorro, there were two small pilots or humanoids that were very similar. They could breathe the air,
They were about a meter and 20 centimeters. You know, they had a coverall, uniform, but in Socorro it was not a crash. The object landed on four legs, and then it took off and it flew away. So in the book, I've reconstructed two cases. Okay, Paola dice que aún están trabajando en la investigación y que el siguiente paso del análisis va a ser esta divulgación y que es muy extensa este análisis y se necesita equipos especiales. Jack menciona que un caso que se puede comparar con este es el de Socorro, que también tenía una forma de aguacate y que el doctor en el caso de Socorro había dos humanoides muy similares y de la misma altura, pero la diferencia es de que en el caso de Socorro el objeto aterrizó en cuatro patas y después voló. It's the Lonnie Zamora case. People know this case. I think it was 1964. It's very famous. Dice que el caso es muy conocido y que fue en Lonnie 1964. Zamora. Lonnie Zamora. Yes, and the people in Socorro knew that we spoke to knew Lonnie Zamora. He was a policeman, so he was an excellent witness. He was a state trooper. Dice que ellos tuvieron la oportunidad de hablar con Lonnie Zamora y que era un oficial de la policía muy conocido en el lugar. In our book, there is new testimony about Socorro that has never been published anywhere else that proves that it was not a human device, that it was not a known piece of equipment. En su libro tienen nuevos testimonios de gente de Socorro que describe que esto no es, que es un aparato nuevo, que esto es algo nunca visto. The third case that is similar is the case in France near the Alps. So it's a high plateau. I've been there several times, close to the Alps mountains, where again an egg-shaped object landed. There were two pilots. They were humanoid. They were able to breathe the air. They didn't have a mask. They didn't have a helmet. They could breathe the air. They were about a meter and 20 centimeters, again, same size, same type of being, and they had an interaction with the witness, a man that I got to know very well, who was extremely reliable. The case has been investigated by 5 different agencies of the French government, because they thought it could be spying, it could be traffic of gold with Switzerland, if it was a helicopter. Everybody thought at the beginning it has to be some sort of helicopter, and then when they went to the site, they realized this could not be a helicopter. It was, again, an egg-shaped object. Okay, Jack menciona que el tercer caso fue en Francia, en los Alpes suizos, en las montañas, un objeto de forma de huevo, donde fueron dos pilotos los que en este caso, que no podían respirar y tenían un casco. Y No, tuvieron they could breathe the air. They could breathe the air. Que podían respirar el aire y que tuvieron interacción con los testigos. El caso está siendo investigado por varias agencias de Francia y por eso de que se tratara de algún contrabando de oro. Did you have any other questions? Because I can only stay for another 5 minutes. Lola dice que tiene alguna otra pregunta porque si tienen que ir en 5 minutos. 2 questions. Alejandro, coméntales si los seres trataron de comunicarse telepáticamente, tanto con José como con Remy, y al final del libro que hablan de un grupo oculto que estaría replicando tecnología de estos ovnis y que son los que están tratando de silenciar estos casos. Esas 2 preguntas. Okay, I have 2 questions. One is if the beings, they try to communicate with the witness telepathically. That's one of the questions. And the other one
you repeat it, Lourdes? If there's Plantean al final del libro que habría un grupo oculto público del gobierno que estaría replicando la tecnología de los ovnis y que son los responsables de ocultar las evidencias de estos casos. Okay, at the end of the book, there is a hidden group that is trying to cover all the evidence of this case. If there is a group. I don't know if that is at the end of the book, if we stated there was an occult group that was trying to hide this evidence. I think that is a whole other question. It's a political question. I'm not sure that was at the end of the book. I think what the problem was is that this case is not in Blue Book or in the Air Force files. Okay, pero lo que menciona Paola es que no cree que esa parte de grupo está en su libro en la parte de atrás y que el problema más bien es político y que tal vez como el caso no está en el libro azul, es diferente. In the Blue Book, the Air Force Blue Book that Dr. J. Allen Hynek did, everybody knows Blue Book, the Blue Book files. En el libro azul del Dr. Hynek que creó, donde están los archivos secretos o los archivos. So the case would have to be in the Atomic Energy Commission files. Que el caso tiene que estar en los archivos de atómicos. Para que because that it was before the Air Force was created. Esto fue porque fue mucho antes de que la Fuerza Aérea lo creara. No, it was created in 1948. American Air Force, 1948. So this is 1945. Sí, porque la Fuerza Aérea fue creada en 1948 y este caso fue en 1945. Entonces fue mucho antes de que la Fuerza Aérea creara ¿cómo se dice? Fuerza. Yeah, because the Army and the Air Force were together. Porque el ejército y la Fuerza Aérea estaban juntos. So the problem is not the hiding of it. It's we don't know where it is. El problema no es que esté oculto, sino que no saben en dónde se encuentra. So as far as the telepathic communication with the boys, Remy told me that when he was looking at these beings, he had a vision of people falling out of skyscrapers. Con respecto a la pregunta de la telepatía, Reme le comentó que cuando estaba viendo el objeto, él pudo ver gente que estaba cayendo de un edificio muy alto. In the future. En el futuro. Because he never saw a skyscraper. He never saw porque él nunca había visto un edificio muy largo, un rascacielos, nunca lo había visto en su vida. In 1945, in the desert, skyscrapers. En 1945, en el desierto no había rascacielos. No. So the other one, Jose said he had dreams. El otro testigo, José, dijo que había tenido sueños. So maybe Jacques would like to talk a little bit about telepathy. Tal vez ya quiera compartirnos acerca de la telepatía. When I had the privilege of being able to study the transcript from the interviews that Paola had done with the witnesses, and I looked at the words they were using, and I looked at the ambiguity in some of the words that indicate a way thoughts were coming into their brains. Jack tuvo el privilegio de estudiar los transcritos de las entrevistas y notó una ambigüedad en ellas. And then later I had the chance with Jose. I have been at the site 5 times with Paola and with Jose Padilla. And the way the words are used, you can tell
that there was a period when the two children were almost in a trance at the beings inside the object. For example, we asked them, how long did you stay there? And they say, 15 minutes or 20 minutes. We know that they were there for at least 45 minutes before they went home. What happened during those 45 minutes? Jack menciona que tuvo la oportunidad de hablar con José Padilla y Paola, y las palabras que usaron los niños o los testigos es de que estuvieron como una especie de trance, porque dijeron que para ellos solo fueron 15 minutos, pero en realidad habían pasado 45 minutos de estar ahí presentes. And I asked Jose about his dreams, and Jose, like Rene, but separately, you know, they went to different states, their lives were very different, but both of them had dreams that came back every several years. And those were similar dreams of something falling from the sky, but not quite touching the earth, and then people jumping out of buildings and very tragic scenes. And then they would wake up in the middle of a dream before they could understand what was happening. Jack le preguntó a José acerca de estos sueños, aunque ambos tenían vidas diferentes, los sueños eran muy parecidos. En estos sueños ellos veían gente saltando de rascacielos y era en el futuro, y se despertaban y después platicaban de esos sueños. Since I need to go, I want to make a statement that I think that this was the beginning of the nuclear age, and that whatever happened there was a statement about nuclear, the use of nuclear power on the planet. Lo que Paola quiere, there was something else, also another form of life. Lo que Paola quiere decir que este fue el inicio de algo muy importante de lo que es la energía nuclear. To be careful with the nuclear age. Y de tener mucho cuidado con la era nuclear. Yeah, and then Jacques do you want to add? Form of life. It was also an indication that there was another form of intelligence that knew more than we did about technology and about science. También que quiero añadir es que había una indicación de que existe una forma inteligente de vida. That knows more than we do. Que sabe mucho más de lo que sabemos, o lo que ellos saben. And unfortunately, I have to leave. I can leave you with Jacques, but I thank you for the interview. Paola se tiene que retirar, que les da muchas gracias por la entrevista. Pues le agradecemos que nos hayan regalado estos minutos. Sería días enteros estar conversando sobre esta historia. Muchas gracias. Es el libro de Trinity para todas las personas que nos miran, para todas las personas que están aquí conectadas. Este es el libro a través de Amazon. Usted lo puede adquirir. Muchas gracias. Y bueno, pues para nosotros ha sido un placer que estén aquí con nosotros, que nos ayuden a seguir entendiendo lo que implica esto. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Thank you. It was a pleasure to be Bye bye. Bye bye. Bueno, pues ahí está Lourdes, amigos del auditorio. Es un caso impresionante, desde luego, un caso que nos llama mucho la atención y que nos ayuda a seguir entendiendo lo que implica por realmente este gran tema. Alejandro, y bueno, pues Lourdes, tus impresiones, pues.
Pues hemos estado con dos leyendas vivas de la investigación. Las gracias enormes tanto a ellos, por supuesto, a nuestro querido Alejandro, que sin él hubiera sido imposible realizar esta conversación. Te lo agradecemos muchísimo, que todos los johaneros puedan conocer este libro, que realmente supone un antes y un después. ¿Por qué motivo, Johanan? Bueno, pues porque realmente nos están presentando el primer estrellamiento ovni de la historia moderna, que no se conocía, que los testigos son de excepción porque han narrado todo lo que vieron. Vieron el estrellamiento, estuvieron al interior de la nave, recuperaron materiales y vieron a esos seres. En 1945, ellos lo relacionan con lo que allí estaba ocurriendo, esa primera prueba atómica de la historia, lo que supuso para la humanidad, y por lo tanto todos esos ingredientes hacen que sea un caso que todos los aficionados deberíamos conocer. Alejandro, ¿qué te pareció a ti todo lo que nos comentó tanto Paola como Jax? Es impresionante, es un caso único, como ellos lo mencionan. El hecho de que esto sucediera antes de todo, inclusive de las definiciones de OVNI que se conocieron o que se conocen, y que es histórico, aparte de la relación que existe entre la detonación de la bomba atómica de prueba en ese lugar y el estrellamiento que sucedió unas semanas después. Es que fíjense que a mí me llamó la atención, Ale, amigos del auditorio, Lourdes, algo súper importante. Nosotros que le damos seguimiento al tema del contacto y todo lo que implica eso, que nos hayan dicho estos dos investigadores, después de investigar este caso, que hay una inteligencia superior que sabe perfectamente las consecuencias que pudiera ocurrir de no emplear bien la energía nuclear. Creo que por ahí es el asunto, es el tema. Es decir, hay una preocupación. De hecho, como yo leía ese fragmento, ¿no?, en el que Jax y Paola comentan en esa parte del libro de ¿y si realmente esa nave estaba buscando... era de alguna manera un disfraz, es lo que ellos comentan, si realmente no fuera una nave extraterrestre y si realmente querían establecer comunicación, porque como bien traducía Alejandro, el caso ocurre justamente cuando Japón se rinde, después de haber visto los efectos que tenían esas bombas, y ocurre a pocos kilómetros de donde se había detonado la primera bomba en la historia, bueno, pues de la humanidad, la primera bomba nuclear. Entonces, plantean que sea el inicio de un diálogo, porque ellos dicen también en el libro que el testigo es muy importante, que ellos de alguna manera sienten en su cabeza, esto es lo que dicen los testigos en el libro, que en su cabeza empiezan a ver cosas, y ellos dicen, puede ser un inicio de comunicación, pero los niños se van. Uno de ellos quiere acercarse, José, a ayudarlos, como bien decía Alejandro, por si eran heridos de guerra. Pero a Rime le da miedo y deciden irse. Si se hubieran acercado, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la comunicación? Pero de alguna manera era el inicio de una comunicación, yo creo que en el periodo más importante y más decisivo en esos momentos de la historia humana. Claro, desde luego, híjole, yo creo que nos hubiéramos pasado aquí días enteros, Ale, hablando, preguntándoles, que bueno, realmente en esta ocasión fueron pocas las preguntas que hicimos, pero creo que era dejarlos hablar, que nos expusieran el caso, porque si no, no íbamos a entender a un 100%, ¿no? Claro, es increíble todo lo que describen, y como dice Lourdes, es totalmente de acuerdo, tal vez sea el inicio de una especie de diálogo, de comunicación con este tipo de seres, y como comenta ella, que hubiese pasado si los niños tuviesen tenido la oportunidad de entrar a esa nave, hubiese sido, imagínense, aún mayor el ¿no? Exactamente. Así sí, es, sí. Porque cuentan Paola y Jax que ellos logran entrar para recuperar esa pieza días después, porque cuando vuelven los seres ya no están, no saben qué ocurrió con ellos, si están ocultos por parte del gobierno, si desaparecieron o qué. Entonces solo recuperan ese objeto, el cabello de ángeles que nos comentaban, y el metal, el aluminio con memoria de forma, algo que también aparece en el caso de Roswell. Entonces esto es muy interesante porque comenta Jax en el libro que él a lo largo de estos años ha atesorado una veintena de piezas de este tipo relacionadas con accidentes ufológicos, y se está trabajando actualmente Jax en Silicon Valley con un equipo que lo que están buscando es
estudiar esas piezas y quién sabe si poder incluso replicar tecnología para poder ayudar a la humanidad. ¿Por qué? Y esto es también importante y de alguna manera lo que yo le comentaba o le quería trasladar a Paola. Ellos dicen al final del libro que se encontraron con muchas trabas en la investigación, que en el lugar del estrellamiento, cuando fueron a investigar, como que alguien habría plantado ahí unas especie de hierbas venenosas que nadie se podía acercar, o sea, donde tenían que buscar el material, si entrabas las manos, o sea, se te ponían fatal cualquier parte del cuerpo que entrara en contacto con esa hierba. Después, con la sobrina de José, uno de los niños, que también tuvo las piezas en sus manos, cuando Paola está concertando con esta chica se vista, llaman a Sabrina, supuestamente de parte de Paola, que no va a ir Paola a entrevistarla, Ándale. que irá otra persona. Entonces hay como una intervención, como una mano oculta detrás del caso. Y lo que dicen al final es que habría algún grupo oculto con el objetivo de replicar tecnología, ¿no? Y de que esto no salga a la luz. Eso es lo que ellos plantean y por eso también es muy importante lo que ellos han hecho con este libro. Sacar a la luz algo que claramente querían ocultar. Qué barbaridad. Pues ahí está, para toda la gente que nos mira, para toda la gente que está muy al pendiente de esta transmisión, nosotros les queremos agradecer enormemente que hayan estado aquí, agradecerte, estimado amigo Alejandro, porque nos ayudaste con la traducción para que pudiéramos todos entender lo que implica y lo que nos dijeron estos reconocidos investigadores. Antes de que se me olvide, otro detalle interesantísimo que aparece en el caso, la relación entre los testigos de esta época. Loni Zamora, el del caso de Socorro, que lo comentaron, estaba, como han comentado, emparentado con José Padilla. El niño quiere ir a ayudar a esos seres que se han estrellado. A su vez, tenían relación con los del rancho Foster de Roswell. Se conocían, lo comentaban, y esto me ha llamado mucho la atención porque además la familia Padilla es descendiente de una de las líderes chiricahua de las tribus de esta época, Apache. Ándale. Era la por ascendencia materna, era creo bisabuela o abuela de José. Bueno, pero venía en línea. Venía en línea. Esto es interesantísimo porque es lo mismo que hemos visto en Argentina con Juan Óscar Pérez, que venía también de su abuelo, su tatarabuelos, de ser líderes chamánicos de tribus. O sea, es todo interesantísimo porque vemos ahí esto que habla Néstor Berlanda, de que los testigos no son casuales, ¿no? Qué barbaridad. Pues imagínate otro dato súper interesante, Lourdes, ¿no? Es fascinante. ¿Qué te parece, amigo? Interesante, ¿no? Oh, súper interesante. Toda esa relación que existe entre la línea de las culturas indígenas está muy impresionante, ¿no? Está increíble este caso por lo que escuchas. Algo que me llama mucho la atención lo que comenta Lourdes es de estos materiales, que los niños sin tener conocimiento juntaron todo ese material y lo pusieron en su arbolito de Navidad para que se iluminara. Ellos no tenían absolutamente ningún conocimiento de qué se trataba. Exacto. Y del material que comenta esta Lourdes de aluminio, que lo doblaba a su forma original. Sí, algo muy impresionante. Increíble este caso, increíble. Claro. Sí, ellos trataron de, Paola y Jax, de recuperar, pero como que se ha perdido con la telaraña de ese cabello de ángel que después del estrellamiento estaba pegado a los árboles, a los arbustos, y ellos recogieron y lo repartieron en el pueblo, en ese pequeño pueblito de San Antonio. Toda la gente en Navidad material, imagínate nada más, el árbol de Navidad. Y comentaba Sabrina, la sobrina de José Padilla, que era un material peligroso de alguna manera, porque si lo tocabas durante las manos, quemaba, no salía sangre, pero te cortaba. Y lo que ellos plantean en el libro es que pudiera ser, contaminado de manera nuclear, porque que se iluminaba, por eso lo utilizaban para el árbol, porque parecía fluorescente en la noche. Comenta Sabrina que en la habitación en la que estaba este material había luz, sin haber luz eléctrica. Entonces hablan que eso podría ser contaminación nuclear. No hemos podido hablar mucho de ese tema,
pero todo el rato en el libro ellos aluden a la importancia de entender que los testigos, sin que nadie les hubiera preguntado ni nada por el estilo, vivieron la primera explosión nuclear de la historia. En el caso de Hiroshima y Nagasaki, tuvieron la, digamos, cortesía de que no estallara abajo, sino en el aire antes de caer, para que los efectos no fueran tan grandes. Esto no lo hicieron en la de Trinity. En la de Trinity sí, y la explosión llegó hasta estas familias. La madre de José, el niño, al instante de la explosión quedó ciega de un ojo por el impacto de la bomba. José también estuvo afectado de un ojo. Él con el tiempo se curó. Entonces lo que plantean también es la memoria de estas personas a las que nadie les preguntó y a las que le involucraron directamente en esta prueba, y vivieron ellos todo lo nuclear. No lo aquí, o sea que es gravísimo, pero ellos también, y de esto nunca se ha hablado, ¿no? Híjole, pues es que ahí entramos en otra problemática bien interesante, pero pues nos queda claro, Alex, amigos del auditorio, que falta mucho por conocer, mucho por indagar, pero lo que sí nos debe de quedar muy claro es de que ahí están los investigadores, y que si a la fecha todavía hay trabas para que el se dé a conocer, entonces seguramente hay algo más fuerte quizá detrás de todo lo que implicó este incidente de Trinity. Así que la invitación, Lourdes, para que la gente adquiera este libro, aquí lo está mirando usted, es Trinity, el secreto mejor guardado. Esta es la jefa Apache, ¿vale? Esta es la abuela o bisabuela de José. Aquí okay. Está, en la portada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así que Pionera revela una nueva historia de ovnis. El profesor Paul Hynek. Al que conocemos. Exactamente. Trinity. Ahí lo está mirando. Lo pueden conseguir en Amazon, tanto en inglés como en castellano. En español ya está disponible, tanto en Amazon, en digital como... O sea que yo recomiendo, la verdad que engancha muchísimo y merece la pena que todos podamos conocer esta obra. Perfecto, pues ahí está. Pues ahora sí, Alex, muchas gracias, amigo, por habernos ayudado para esta traducción y para la realización de este programa. Gracias a ustedes, amigos, por invitarme, aunque me disculpo, no soy profesional, pero no, estuvo súper bien, estuvo bien. Y te lo agradecemos de verdad muchísimo, querido amigo, que nos hayas permitido cumplir este sueño que teníamos y que, bueno, pues sin ti hubiera sido imposible, ¿no? Gracias de corazón. No, gracias a ustedes por compartir esto, que es muy importante. Gracias. Gracias, amigo. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde la ciudad. Igualmente. Gracias, bye. Bueno, pues ahí está, así que pues vámonos, Lourdes, muchas gracias también por haber estado acá, súper interesante todo lo que nos dijeron hoy, una leyenda viva dentro de la investigación y divulgación de todo lo que implica el fenómeno OVNI, ¿no? Así es, Johanan, hemos tenido un privilegio, experiencia de contar tanto con Paola como Jax, es histórico, esto es la insólita experiencia y te agradezco mucho haberlo podido vivir con vosotros. No, pues muchas gracias. yo qué. Bueno, vámonos, muchas gracias, Lourdes. Gracias. Amigos, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por haber estado aquí en este programa especial, ya saben, los espero yo mañana a las 7:30 y luego a las 10:30 de la noche. Aquí en la casa de todos los yohaneros. Síganme regalando una manita arriba, compartan esta entrevista súper interesante y bueno, pues nos vemos más tarde en la casa de todos los yohaneros. Les mandamos un fuerte abrazo.